Módulo Programación, Unidad 8, Estructura de datos externas, ficheros. Bienvenidos, bienvenidas a esta unidad número 8 del módulo de programación de los ciclos formativos de Down y DAO. El concepto principal que se va a estudiar en esta unidad y el núcleo sobre el cual pivota todo el contenido son los ficheros. Los ficheros son estructuras que permiten guardar información de manera permanente, algo que es una necesidad para los programas porque hasta ahora todos nuestros programas habían utilizado estructuras de datos como array, ArrayList, conjuntos y datos primitivos como números enteros o variables de tipo carácter, de tipo string, y luego también pues, teníamos objetos que a su vez tenían atributos. Pero toda la información que manejaba una sesión o una ejecución de un programa se perdía cuando este termina. Entonces, un programa que constantemente, cada vez que empieza, hay que volver a meterle todos los datos, tiene una utilidad muy, muy, muy limitada y muy particular. Si pensáis que detrás de cualquier gestión de una empresa, hay siempre un programa que maneja los datos de factura, de pedidos, de clientes, de albaranes. Y esos datos tienen que estar guardados en algún sitio y ese sitio tiene que ser algo que permanezca en el tiempo. No puede ser, sería inviable, vamos, tampoco que uno lo piense. Entonces, el concepto de fichero es importantísimo porque es el que le va a dar también a nuestros programas esa realidad, ¿no? Que es la posibilidad de guardar y sobre todo también de recuperar luego la información que esté guardada. Ese es el concepto principal sobre el que pivota esta unidad. Y aquí tenéis la estructura, grosso modo, porque si cuando estudiáis los contenidos veréis que algunos conceptos están más ampliados y también hay algunas partes de esos contenidos que bueno, no aparecen en esta estructura, que está redactada a modo de guión con lo más importante, lo más relevante de la unidad, sobre todo para que cuando estudiéis los materiales pues tengáis esta idea en mente, no os perdáis y sepáis cuál es qué es lo más relevante. La unidad empieza hablando del concepto de flujo. Un flujo en Java, flujo de entrada-salida, es en inglés stream, pues eso, es un conjunto de datos que se mueven de un sitio a otro. De un sitio salen y a otro sitio entran. Aunque penséis que es algo nuevo, lleváis usando flujos de datos de entrada-salida desde que empezamos el curso, porque el teclado y la pantalla se consideran en Java o se les trata como flujos de datos. El teclado sería un flujo de datos de entrada y la pantalla constituiría un flujo de datos de salida. Bueno, pero en esta unidad, aparte de que se deja claro que los ficheros no son el único flujo de datos que puede manejar Java, de hecho tiene otros muchos. El elemento o el flujo del que va a tratar masivamente o principalmente esta unidad es el del fichero. Entonces, hay que ver a los ficheros como eso, como corrientes de datos, de bytes, que se mueven de un sitio a otro. En este caso, del programa a la memoria de disco, que es donde estarán guardados los ficheros, y después, cuando queramos recuperarlo, pues del disco otra vez a la memoria RAM, que es con lo que trabaja el programa Java. Ya sabéis que los programas, tanto Java como de cualquier otro lenguaje de programación, solo pueden trabajar con los datos que están en memoria RAM del ordenador. Los datos que están en el disco es necesario traspasarlo a la memoria RAM para poder usarlo. Bien, la unidad continúa pues abundando en los métodos y, perdón, las clases y los métodos de esas clases que sirven para guardar y recuperar los datos en un programa. Y abunda en el concepto de flujo y se ve como las clases que permiten implementar esos flujos. Luego hace una distinción entre flujos de caracteres y flujos de bytes. Los flujos de caracteres serían aquellos flujos que están basados en los que los datos son legibles por el humano, son lo que tradicionalmente conocemos como datos de tipo texto, ASCII tradicionalmente, y más allá en el concepto de Java, pues ya conocéis el Unicode, que es una manera de representar
los datos de una forma más ampliada que el ASCII. Pero bueno, flujos de datos o flujos de caracteres los podemos identificar como los de tipo texto. Y también hay otros tipos de flujos de datos que se basan en bytes, que serían ya de tipo binario y que van desde cómo almacenar, por ejemplo, un número entero, un número real, a cómo almacenar una imagen JPG en un fichero y posteriormente recuperarla para poder imprimirla en pantalla. Bien, es muy importante también tener en cuenta el manejo de excepciones en los ficheros, pues porque el fichero añade una dimensión nueva, porque es algo que está metido en un disco y que tiene una ruta y tiene un nombre el fichero y entonces se pueden generar excepciones externas a nuestro programa, pues porque estemos buscando un fichero que no existe o la ruta la tengamos mal escrita o el fichero se haya corrompido, no se puede abrir, esté bloqueado, en fin. Las excepciones del manejo de ficheros son específicas para ficheros. En cuanto al modo de acceso a ficheros, la unidad también introduce los conceptos secuencial aleatorio y las clases que sirven para utilizar los flujos de datos de ficheros en modo secuencial y los que sirven para hacerlo en modo aleatorio. ¿Qué es secuencial? Pues la manera de utilizar un fichero de manera que los datos se van añadiendo al final de ese fichero, el fichero va creciendo, pero para llegar a cualquier dato hay que pasar previamente por todos los anteriores. En el caso del aleatorio, podríamos ir a una posición concreta del fichero saltándonos todas las anteriores. En cuanto al almacenamiento de objetos, otro concepto súper importante que se llama serialización y es la capacidad o la posibilidad que tienen los objetos de ser guardados en disco, en un fichero, para posteriormente recuperarlos. Esto es muy importante porque ya hemos visto, ya hemos empezado esta introducción a la unidad hablando de que los atributos que tenga un objeto hasta ahora, hasta las unidades anteriores, cada vez que el programa termina, se pierden y hay que volver a introducirlos. Pero muchas veces nos interesaría tener guardado el estado actual de un objeto para en la siguiente ejecución poder utilizarlo. O incluso que un programa transmitiese objetos a otro programa diferente y posiblemente en otro ordenador diferente. Eso se hace o se basa en la serialización, un concepto muy importante del Java. Y por último, la unidad trata el tema de usar ficheros, pero que sean de formato XML, que es un documento estructurado. Los que estáis estudiando en este momento o lo hayáis hecho ya, el módulo lenguaje de marcas, pues por supuesto que XML tenéis que estar bastante familiarizados con él. Los que por la razón que sea no estáis estudiando en este momento o no hayáis hecho con anterioridad el módulo lenguaje de marcas, que también es forma parte del currículum de vuestros ciclos formativos, pues no debéis tener miedo porque en esta unidad en el material aparece lo suficiente como para poder ponerse al día y entender cómo funcionan estos ficheros con formato XML, que se van a utilizar incluso también en la tarea y uno de los ejercicios está dedicado a XML. Bien, y terminando esta introducción panorámica que acabamos de hacer de lo que os vais a encontrar en los materiales de esta unidad, pues pensamos que la mejor manera de entender las cosas suele ser con ejemplos. Y hemos preparado 3 ejemplos prácticos pues en un proyecto de NetBeans, de Java, que van a ejemplificar pues 3 de los elementos más importantes que se tratan en la unidad y que os pueden también servir de modelo o de ejemplo para luego realizar los ejercicios de la tarea y por supuesto de cara al examen. Vamos a desarrollar a continuación estos 3 ejemplos y además se os va a proporcionar el proyecto pues, para que lo tengáis, lo podáis estudiar y lo podáis modificar y lo podáis utilizar para vuestro estudio. Concretamente vamos a hacer 3 ejemplos. Uno de escritura-lectura de datos de tipo carácter, que son los Unicode. Otro ejemplo utilizando el tipo binario. Y por último, otro ejemplo que va a ser de serialización de objetos. Bien, bueno, pues pasamos a nuestra pantalla NetBeans y vamos a realizar estos ejemplos que ya digo que lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? El código. Bueno, tenemos NetBeans y aquí tenéis el proyecto de ejercicio fichero, que ya digo que lo vais a tener a vuestra disposición.
y tiene tres paquetes. Vamos a empezar por el paquete de fichero de texto, que quizás es el más sencillo, con el que podemos estar en un momento dado más familiarizados con los ficheros de texto. Bueno, tenemos aquí dos programas. Uno que va a ser para escribir y otro que va a ser para leer. Estaremos viendo el de escribir. Entonces, vamos a ver un programa que crea un fichero de texto y después escribe en él tres nombres de personas. Un ejemplo muy sencillito, que en realidad no tiene demasiada utilidad, pero la utilidad justamente es la de ejemplificar cómo se escribe en un fichero de texto. Bien. Lo que vamos a hacer, lo primero es ver que ahora ya sí tenemos que decir que trabajamos con una entidad, un algo que está fuera de nuestro programa. Hasta ahora los arrays, los objetos siempre estaban dentro del programa. Vamos a trabajar con una cosa que está grabada en el disco. Concretamente, yo en este caso vamos a utilizar lo que se llama una ruta absoluta, es decir, vamos a utilizar un fichero que se llama nombres.txt, que está dentro de la carpeta datos, que a su vez está dentro del directorio o la unidad C2 puntos de nuestro disco duro o de nuestro sistema operativo Windows. Es una ruta absoluta. El hecho de poner dos barras es porque al ser un string, si pusiera una sola barra, me lo interpretaría como un carácter escapado, un carácter de escape, como los que ya conocemos para cuando queremos el barra n, por ejemplo, para meter un salto de línea. Entonces, tenemos que poner dos barras seguidas para que él sepa que esto es la barra de separación de los nombres de carpeta. Entonces, vamos a trabajar con un fichero que se llama nombres.txt. Vamos a tener un string de nombres, Juan, María y Carlos, y aquí pues empieza ya lo que sería el cuerpo realmente del programa. Bueno, esto es un simple aviso pues para que en pantalla vayamos viendo por dónde va el programa. Bueno, pues vamos a crear un fichero, el fichero se va a llamar nombres dentro de la carpeta datos, dentro de la carpeta C, y aquí es donde se realiza todo, en este try catch. Este try es una forma nueva de hacer los try que se introduce en esta unidad, que se llama try with resource o try con recursos. Si os dais cuenta, en la unidad anterior, después del try hemos puesto el símbolo de llave, pero aquí estamos poniendo entre paréntesis la creación del flujo. ¿Qué ocurre? Que cuando ponemos el try de esta manera, nos evitamos, dejamos en manos de Java que él, cuando termine el bloque try catch, este fichero que se abre aquí con FileWriter y con este flujo, pues se cierre solo. Bueno, no se cierra solo, lo cierra Java, pero nosotros nos podemos descuidar. Hasta Java 7 esto no era así, y en Java 7 cuando terminaba el try había que acordarse de cerrar el fichero, porque si no se cerraba el fichero podía ocurrir algún desastre como el que seguramente ha ocurrido alguna vez cuando habéis extraído una unidad USB del ordenador sin haberla expulsado correctamente primero, y es posible que hayáis perdido información, porque hay datos que todavía no se han grabado completamente en el USB porque están en algún buffer intermedio, y al sacarlo se pierden esos datos. Bien, pues para evitar tener que estar pendiente de siempre ir cerrando los ficheros, desde Java 7, si uno utiliza esta forma de try, que es try with resolve, pues ahorra bastante código, se queda más claro y también más seguro porque es Java el que va cerrando ficheros, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora escribo los nombres en el fichero. ¿Cómo? Pues un simple for each en este caso, ¿eh? Para cada string de nombre dentro de nombres, que es el array de strings, pues voy a utilizar el método write en el fichero que acabo de definir en el try with resource, ¿vale? Escribo el nombre, Juan, María y Carlos, y con un salto de línea detrás, ¿vale? Dice, escribe el nombre y un salto de línea. Cuando llegue aquí es porque el for habrá terminado y entonces puedo decir que fichero creado correctamente. Y si no hay ninguna excepción, el programa termina y Java ya se encargará automáticamente de cerrar el fichero. Esta IOException es una de las excepciones que os podéis encontrar a la hora de crear ficheros. Pues si hubiera algún problema a la hora de crear este fichero, saltaría esa excepción. Ahora después la forzaremos. Bueno, vamos a ver si esto funciona bien. Estamos hablando de C2.datos nombres. Si yo me voy a la carpeta C2.datos, veo que ahora mismo está vacía. Lo pongo aquí para que se vea que no hay trampa ni cartón. Tengo una carpeta vacía. Si yo ahora en NetBeans ejecuto este programa,
aquí tengo que ha creado me aparecen la escritura en pantalla de que, bueno, de todos estos System out printf, ¿vale? Ha creado el fichero, ha escrito los nombres y el fichero ha sido creado correctamente. ¿Cómo podemos comprobar que eso ha sido como realmente dice? Pues si nos vamos a la carpeta de datos, vemos que ahora ya tenemos aquí el fichero datos, que sí se ha creado. Si yo lo abro, el fichero datos tiene justamente Juan, María y Carlos. Lo puedo ver perfectamente y abrirlo con un bloc de notas porque es un fichero Unicode de tipo texto, ¿vale? Texto plano y lo puedo ver perfectamente. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la operación contraria o complementaria es la de leer fichero. Vamos ahora a leer un fichero con este otro programa que lo que hace es que lee un fichero de texto. Lee un fichero como vuelve a abrir el fichero indicando la ruta absoluta, abre el fichero. Ahora, si para escribir utilizábamos la clase FileWriter, pues para leerlo vamos a utilizar la Buffered Reader. Todo esto lo tenéis desarrollado en los materiales y este vídeo de presentación y tampoco quiero abundar en este momento, sino simplemente dar una panorámica y que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar en ella, ¿vale? Aquí tenemos otra vez el try with resource de antes y lo que va a hacer ahora es lo contrario. Y aquí había un for donde iba escribiendo y ahora un for, bueno, en este caso está hecho con un while, que lo que va a hacer es leer, readline, las filas que salen de este buffer reader, ¿vale? Al final, pues lo mismo, un manejo de la excepción. Si lo ejecuto, abro el fichero, leo los nombres y justamente vemos que son Juan, María y Carlos, que son los nombres que yo tenía en este fichero. Fijaos, si yo aquí añado y pongo a Manuel, lo grabo, y ahora me voy aquí y ejecuto de nuevo este fichero, este programa, leer, ¿veis? Aparece Manuel aquí. Aquí es donde tenéis que estar dando cuenta de que tanto escribir fichero como leer fichero están leyendo y escribiendo en el fichero que está aquí en la carpeta datos. Y que si yo, por ejemplo, borro a Carlos y borro a María y dejo solo a Juan y a Manuel y grabo, pues cuando vuelva a ejecutar el fichero, pues solo me van a aparecer Juan, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ahora la prueba, vamos a hacer que salte, por ejemplo, imaginaos que aquí pues se me cuela un carácter X y quiero leer un fichero que en realidad no existe. Pues vamos a ver cómo podría ser. Aquí vamos a ejecutar y, ¿veis? Intenta abrir el fichero, pero dice error al leer el fichero c datos nombre xtxt. El sistema no puede encontrar el archivo especificado. Y aquí eso se ha manejado con esta excepción. Vamos a dejarlo como estaba. Y ahora si hacemos leer fichero, pues nos vuelve a salir. Obviamente, si lo que ejecutamos es escribir fichero, volvemos a tener otra vez el Juan, María y Carlos del principio. O sea, que en el programa escribir fichero siempre escribe los mismos nombres, Juan, María y Carlos, y lee lo que haya en el fichero. Que ya hemos visto que podemos cambiarlo nosotros. Bueno, ya hemos visto una manera que tiene de comunicarse dos programas utilizando, fijaos, cómo son dos programas diferentes, escribir fichero y leer fichero, pero comparten un repositorio de datos común donde uno deja cosas, la salida, y otro las lee, que es la entrada, los flujos. Hay un flujo que ha ido de uno al otro. Bueno, vamos a hacer ahora el ejemplo de fichero binario. El ejemplo de fichero binario es muy similar, solo que en este caso lo que vamos a hacer son grabar números. Y los números enteros, en este caso que vamos a trabajar, no se guardan en el fichero con el carácter, la silueta, el dibujo del número, la grafía. Se guardan en binario, porque son números con los que luego se pueden hacer operaciones matemáticas, en fin. No hay que entrar ahora en cómo están grabados realmente los números, pero no son texto plano, no se pueden leer. Los números no están hechos de esa, no se graban de esa manera. Por eso son binarios. Entonces, en este caso,
La estructura es muy parecida, escribir fichero, bueno, muy parecida no, igual. Vamos a utilizar ahora un fichero que se llama números bin. Este lo vamos a hacer un poquito diferente, vamos a leer por teclado, aquí lo tenéis, vamos a crear un flujo de un fichero binario y vamos a leer números binarios por teclado, números enteros en este caso. Y los vamos a ir grabando en el fichero hasta que introduzcamos el número 0. O sea, antes siempre teníamos a María, Carlos y Juan y ahora vamos a tener un número indeterminado de números. Bueno, pues en este caso, fijaos, lo vamos a hacer ahora sin utilizar el try with results, para darnos cuenta que el avance que puede suponer usar este formato en contra del tradicional que es este, ¿no? Fijaos, el tradicional es try y la llave, y entonces tengo que haber definido el flujo antes de entrar al try, y una vez dentro, aquí es donde creo ya el objeto de la clase file output string, que además está encapsulado en data output string. En fin, todo esto lo tenéis también en los materiales y no queremos en este momento complicar demasiado la presentación y que luego lo vaya a poder tener ocasión de estudiar. Bueno, introduzco números enteros con el 0 para terminar, ya lo conocéis cómo funciona esto, un do while, mientras que el número sea diferente de 0. ¿Y qué tengo que hacer en cada vuelta del do while? Pues hacer esto. Antes era un write y ahora vamos a utilizar un método que es write in, que lo que me hace es que me escribe un número entero en un fichero que es de tipo binario. Volvemos a encontrarnos con el catch de IOException y fijaos que al no haber utilizado el try with results, tengo que usar el finally para cerrar el flujo para que no se pierdan datos en el fichero. Fijaos que en el caso anterior, esta parte yo la había obviado porque es Java la que se ocupa de hacerlo, pero aquí lo tengo que controlar yo si utilizo esta forma. Bueno, tengo que comprobar que el flujo sea diferente de null y entonces volver a hacer un try catch, porque a la hora de cerrar el fichero puede que este close puede haber algún error por la razón que sea, y por eso se lanzaría esta excepción, que es la de un error al cerrar el fichero. Bueno, pues si esto lo ejecuto, he creado el fichero y vamos a introducir números. 0 para terminar, pues vamos a dar el 1, el 6, el 2 y el 7, por ejemplo, ¿vale? Y ahora meto el 0, que es para terminar. Cerrando fichero, y ahora si me voy aquí a la carpeta de datos de antes, vemos que me aparece aquí el fichero números bin. Pero al contrario que nombres, que cuando yo lo abría, veis, podía ver perfectamente su contenido. Cuando abro números bin, no veo el 1, el 6, el 7 y el 2, que creo que son los que he metido, sino estos símbolos raros y extraños que me aparecen aquí. ¿Por qué? Porque los números enteros están grabados en formato binario, no están grabados como 1, 6, 2 y 7. Esto sería el 1, el 6, el 2 y el 7 en formato Unicode, pero no en formato entero, ¿vale? Bueno. Complementario, el que lee el fichero binario. ¿Qué es lo que hace? Pues lo contrario. Igual que a este ya lo vamos a volver otra vez a hacer con el try with result, que es el que la fórmula que os recomendamos que utilicéis siempre porque es mucho más segura y más clara y más sencilla de escribir, ¿vale? Aquí, igual que aquí lo he hecho con la de escribir fichero está hecho con data output string, string es flujo, y data y output es de salida, pues aquí lo que vamos a tener es un data input de entrada string. O sea, el de que lo escribe lo que hace es sacar datos y escribirlos, y el que los lee lo que hace es introducirlos dentro del programa. ¿De dónde? Pues de este fichero que se llama números bin. Bueno, esto ya lo hemos visto con anterioridad. Aquí vamos a hacer otra vez el while y mientras flujo.available, es decir, mientras haya cosas que leer en el fichero, porque no sé de antemano cuántas son, pues lo que hago es leer un entero, y ese entero pues lo imprimo en pantalla. Después cierro el fichero y compruebo el manejo de eso. Si yo hago run file de este leer fichero, pues tenemos ahí, abro fichero, leo fichero, el 1, el 6, el 2 y el 7, que son los que habíamos introducido. Bien. Ya habéis visto que son dos muy similares, pero se utilizan clases diferentes en función y flujos diferentes en función de si queremos trabajar con caracteres o queremos trabajar con bytes o datos binarios. Por último, el último ejemplo que tenemos preparado es el de la serialización.
En este caso, tenemos una clase ciudad, clase muy sencillita, una clase que representa una ciudad y que lo que tiene es simplemente dos atributos, uno de tipo entero, perdón, uno de tipo string, que es el nombre de la ciudad, y otro de tipo entero, que es la población o sus habitantes. Importante, las clases que se quieran poder grabar en un fichero tienen que implementar la interfaz serializable. Si no pusiéramos aquí implement serializable, esta clase no puede ser grabada en un fichero. Si queremos que la clase se grabe, hay que ponerlo. Hay que implementar este serializable es una interfaz, ¿vale? Bueno, un constructor muy sencillo que recibe un nombre y una población y ajusta el valor de los dos atributos. .get, uno para unos getters, un get para el nombre y otro get para la población, y un toString que lo que va a hacer es imprimir el nombre de la ciudad junto con su población. Tenemos esa clase y ahora vamos a ver cómo se escribirá un objeto. Pues aquí tenemos un programa que lo que hace es escribir un objeto del tipo ciudad, de la clase, del tipo de la clase ciudad. Vamos a hacerlo para ligarlo y conectarlo con la unidad anterior, con la 7, lo vamos a hacer con un array list. En realidad no vamos a grabar una ciudad en el fichero, vamos a grabar un array list de ciudades. Entonces yo defino o declaro un array list de la clase ciudad, le llamo ciudades, y añado Almería con sus habitantes, a Granada con los suyos, a Córdoba con los suyos. Estos números de habitantes los hemos obtenido de Wikipedia. Si alguien tiene curiosidad, no son casuales, los hemos cogido. Almería, Granada, Córdoba y Jaén. Eso lo meto en el array list. Y ahora voy a guardar en un fichero. Ahora vamos a hacerlo un poquito diferente para ir probando todas las posibilidades. Vamos a utilizar lo que se llama una ruta. Antes eran ruta absoluta, empezaban en C2 puntos y ahora van a ser una ruta relativa. Esta ruta relativa, este userdir, se refiere a la ruta donde está guardado este proyecto. Y a partir de ahí, una carpeta que se llama recursos y un fichero que se llama ciudades. Si me voy aquí a files o files y busco en la carpeta donde ponga ejercicio ficheros, pues me viene la estructura de carpetas. Concretamente hay una que se llama recursos, que la he creado yo, que no estaba de antes, está creada por nosotros, ¿vale? Y dentro de esa carpeta, que ahora mismo está vacía, es donde se va a crear este fichero ciudades DAX, que también va a ser binario, por supuesto, porque los objetos siempre se guardan de manera binaria. Bueno, pues fijaos que sencillito. Creo fichero, abro flujo y escribo el array. Esto lo vamos a hacer con este try catch. Y hay que hacer dos cosas. Fijaos, por eso se separan por punto y coma. Vamos a tener por un lado un flujo de objetos y un flujo de ficheros. Y el flujo de objetos va a utilizarse para escribir en el fichero. ¿Cómo escribo el array en el fichero? Pues el flujo de objetos tiene un método que es un writeObject, ¿vale? Y ese writeObject de ciudades lo que va a hacer es escribir en el flujo del objeto, que luego a su vez se escribirá en el flujo del fichero. Los flujos se pueden, como veis, conectar unos con otros. Y bien, pues error al serializar el array, ahora lo vamos a poder probar. Si ejecutamos esto, escribir objeto, creando, no me ha dado ningún error. Si me voy a File, ¿veis? Ahí tenemos ya ciudades. Pero que si quisiera abrirlo, ¿veis? Dice, este fichero parece que contiene datos binarios, con lo cual pues te dice que, en fin, que no tiene mucho sentido abrirlo, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el contrario? Leer el objeto. Para leer el objeto, pues lo que tengo que hacer es, otra vez, buscar el fichero ciudades DAX que está dentro de la carpeta de recursos, que está dentro de la carpeta del proyecto, una ruta relativa. Abro el fichero y ahora lo abro para lectura. Y lo que hago es, fijaos, leo, tengo aquí definido el array list de ciudades y lo que hago es hacerle un casting a flujo objeto React Object. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo con React Object de un flujo de objetos, no sea ciencia cierta lo que eso va a proporcionarme, qué objeto hay ahí. Y entonces le tengo que hacer el casting para que adopte esta forma. ¿Vale?
Eso se mete en ciudad y por último un for each, que lo que hace imprimir una a una las ciudades en pantalla. Si ejecutamos esto, imprime una a una las ciudades en pantalla, que es lo que estábamos viendo. Si queremos ver que no hay trampa ni cartón, si yo aquí, por ejemplo, si yo aquí añado Málaga, y no sé de memoria cuántos habitantes puede tener Málaga, pero en fin, seguramente tendrá algo más de 400.000. Bueno, vamos a poner 400.000, no sé. Creo que puede andar por ahí. Si yo le digo, escribo el objeto, me lo escribe bien y cuando lo lea, pues aparece aquí Málaga. Porque el fichero DAR se crea con objeto y se lee se crea cuando escribo el objeto y se lee cuando ejecuto leer objeto. Por ejemplo, si aquí pusiéramos, por ejemplo, se me va y no pongo esta S y pongo recurso a una carpeta que no existe, vamos a ver qué ocurre. Si hago un escribir objeto, ¿veis? Error al serializar la raíz porque c2.user profesorado document netbeans project ejercicio fichero, es decir, la ruta relativa que me ha cargado ahí recurso.da dice que no existe porque se me ha ido esa SD, ¿vale? Entonces es la manera de siempre de tener controlado las excepciones que pueden generar el manejo de ficheros. Bueno, pues hasta aquí esta presentación con ejercicios de ejemplo incluidos de la unidad 8. Esperamos que os resulte amena y que os resulte sobre todo útil porque los ficheros tienen una utilidad enorme en el momento que uno se pone a programar en Java y en cualquier otro lenguaje. Un saludo.